¿Cómo están del otro lado? Se me movió la cámara. Ahí va. Eh, bueno, nada. Hoy es un día medio raro, no les voy a mentir. Estoy rara, pero porque eh, tengo un primo que falleció y quizás mis ánimos hoy no son súper fluctuantes, ¿no? Así que aprovecho también para mandarle a mi tía un fuerte abrazo. Igual ahora en un rato nos vamos a ver. Eh, y, y decirle que no está sola, que la luz de Dios la acompaña. Y que mi primo ya está en el cielo con Jesús. Es así. Sobre todo para los que creemos, ¿no?, en Cristo Jesús, sabemos que la muerte es un paso, pero que después de eso la vida continúa y ellos nos acompañan. Yo siempre les digo, ayer se lo decía a otras personas de la iglesia, que, que, que en realidad ellos se nos adelantaron. Es como, la muerte es como ganarnos en esa carrera hacia Cristo, ¿no? Ellos ya están en presencia de Cristo. Y donde están muy bien. Y lo que nos queda es el dolor a los que nos quedamos acá, ¿no? El extrañar, el recordar. Pero también tenemos que tener la fortaleza en Cristo, en Jesús, que nunca nos deja y que siempre nos acompaña. Y que Él nos ayuda a sobrellevar, porque nunca se superan. Las pérdidas son algo muy terrible. Yo no lo comprendí hasta que lo pasé. Y cuando lo pasé lo entendí. Es como si una espada te atravesara el corazón de lado a lado. Es lo que sintió la Virgen. Y nada, pero uno se abraza a Cristo y a la fe, y eso te da la fortaleza para seguir y para poder sobrellevarlo. Hasta que un día nos encontremos todos en el cielo, todos arriba. Porque eso va a ser así, es así. Y en el mientras tanto, mientras nosotros nos quedamos acá, podemos usarlos a ellos de alguna forma para orarles, para pedirles que intercedan ante Dios, porque ellos ya están en la presencia de Cristo. Pero nada, ayer nos pasó algo muy característico, ¿no? Ayer yo fui a una iglesia y nada, y fui con el corazón en llaga viva, y me encontré con otras personas que a la salida de la iglesia, ¿no?, que se acercaban porque me habían visto mal, y también estaban compartiendo por ahí el dolor de otra pérdida, y también estaban muy mal y son muy solas esas personas, y había otras chicas de fe también alrededor, y otras personas conocidas de fe que yo por ahí no las conocía muy a nivel personal, y se armó todo como una red de contención entre nosotras que fue muy hermoso. Y la señora se fue con una alegría dentro de su tristeza y de su dolor, y yo trataba de no llorar para demostrar, ¿no? Uno está más crecido en la fe, tiene que demostrar que es fuerte. Pero a veces también nos toca nuestra humanidad, que seamos fuertes y que conozcamos, no significa que nuestra humanidad muchas veces no nos gane, ¿no? Digo siempre que hasta Jesús lloró cuando Lázaro murió, y entonces a veces la humanidad nos gana. Pero bueno, nada, no me quiero poner mal, así que salgamos de este lugar. Hoy le preguntaba a Jesús cuando me levanté de qué podíamos hablar, de qué quería que hablara, porque yo cada vez que hago un vivo, no soy yo la que hablo. Él me va tirando letra de lo que yo tengo que decir o de lo que quiere que yo hable, y siempre le pido que me guíe en cada palabra que digo, primero para no herir susceptibilidades, porque sé que del otro lado hay gente de mi parroquia anteriores
escuchando, no sé con qué intenciones, si buenas o malas, pero si tienen ojos de águila les va a servir para seguir creciendo en su fe. Y si no, les mando un beso y bendiciones. Y bueno, nada, y como les decía, siempre le pido a Jesús que me guíe y que ponga en mi boca las palabras que tengo que decir o lo que Él quiere que transmita, ¿no? La noción de la idea. Y hoy miren cómo es Dios, cómo se mueve Jesús, que apareció un librito que yo había comprado hace un tiempo, hace unos años, se llama Santa Teresa de Ávila, y apareció una lectura que yo quiero leer un pedacito, que dice así, se llama, pues corresponde al capítulo 6 del libro de la vida de Santa Teresa, y dice así: ya a estas alturas corren voces por Ávila, de que hay en la encarnación una monja que tiene éxtasis, arrobamientos y visiones con ángeles. También aseguran que proyecta en su ideario una fundación de monjas descalzas. Las noticias corren rápido en las puertas de las iglesias, en las reuniones de las casas nobles y en los conventos. En todas partes hablan de la presunta fundadora, Teresa de Ahumada. Algunos no dan cuenta de lo que se escucha, se mofan. Han conocido a la joven en plena efervescencia juvenil, participando en actos de la sociedad. Recuerdan a esa joven perfumada, de manos cuidadas, delicado peinado, que a los ojos de ellos no parecía ser la indicada para ser vista por Jesús. Otros la condenan sin conocerla. No ven en ella más que su puro afán de destacarse y querer hacerse pasar como una santa. Solo unos pocos, los que han tratado su espíritu y están al tanto de su vida íntima de fe, piensan que en ella hay algo más que el capricho de una mujer exaltada. Saben de su humildad, de su espíritu de oración y de todo el camino de fe que ella ha experimentado. Sin embargo, para muchos, la idea sigue siendo descabellada y llena de perplejidades. Lo voy a leer hasta acá. Y me tocó mucho a mí porque se me disparó para varios lugares, ¿no? Por un lado, pensaba en cómo a través de la historia y del paso del tiempo, cómo la sociedad o las personas o la gente de fe sigue respondiendo de la misma forma, cómo tienen en sus propias narices y en sus propios ojos los relatos de los santos, lo que explican los santos o las personas que han sido tocadas por Dios, ungidas por Jesús, y sin embargo cuando se topan con alguien que fue tocado por Cristo, no le creen y repiten la historia que está contando acá Santa Teresa, cómo se escudan en tu vida anterior o en tu apariencia y no ven tu corazón y no ven ese trabajo interior que vos venís haciendo hace años y que Dios sí ve, porque Dios no se rige por apariencias ni por lo que uno quiere simular, sino por los corazones. Y quizás te pasa a vos que estás del otro lado y que estás experimentando una transformación de Dios y que por ahí no estás experimentando una transformación de Dios, pero sí estás notando que Él te está buscando y que te cuesta hablarlo con personas de fe porque hay muchos que no te van a creer o te van a tratar de loca o te van a tratar de perseguir o te van a tratar de callar, porque lo que dice Santa Teresa, este libro no sé cuántos años tiene, Teresa de Ávila, no sé cuántos años tiene estas memorias, un camino de perfección inagotable se llama, Santa Teresa de Ávila. No sé cuántos años tiene, pero la situación hoy sigue siendo la misma. Hoy la gente sigue cuestionando a las personas que son tocadas por Jesús y sigue basándose en su vida anterior o en su apariencia. Y Santa Teresa dice algo que es muy puntual y muy tremendo, ¿no? Como personas que la rodean y gente de fe
le dice que quiere llamar la atención, que busca ella misma hacerse sentir santa. Por ahí a vos del otro lado que estás ahí, estás experimentando eso, te pasó. A mí me pasó. Doy fe de eso. Y estamos en el año 2024, sí, 2025, me estoy adelantando ya. 2024. Y a mí también me pasó. Y a mí también me dijeron lo mismo que Santa Teresa. Y yo no soy santa, pero yo sí me encontré con Cristo. Y también experimento eso de que no te creen muchos. Y de que te persiguen. Y que te tiendan trampas. Y te ponen zanahorias para que vos piques y caigas. Porque por detrás tienen otras intenciones malas que solo Dios conoce. Solo Dios ve esos corazones. Y le pido que los perdone, porque no saben lo que hacen. Porque de verdad que no saben lo que hacen. Ya algún día se van a encontrar con Jesús cara a cara. Y Jesús mismo les va a hacer ver que soy de Dios. Y que nada de lo que dicen es real. Nada, perdón que diga esto, pero justo me topé con el texto este de Santa Teresa y me llegó me caló hondo, porque se abrió en esa página. Yo no miento, ¿entendés? Apareció el librito y se abrió en esa página, y cuando leí lo que decía dije, wow, sigue pasando lo mismo, y pasaron miles de años, y eso también me disparó también en pensar, ¿no? Si hoy Jesús viniera a este mundo, si hoy día Dios caminara entre nosotros y no dijera que es Dios, y se hiciera hombre y pasara como una persona común que tiene ciertos signos divinos que vienen del cielo, ¿cuántos le creerían y cuántos los cuestionarían? Y si Jesús repitiera la historia que repitió en Jerusalén y atacara ciertas partes eclesiásticas o a ciertas partes de la iglesia con las que no está de acuerdo, ¿cuántos se darían cuenta que es Cristo? ¿Y cuántos lo tratarían de loquito? ¿O lo apedrearían? ¿O lo mandarían a crucificar otra vez? Esa es una reflexión, ¿eh? Porque lo que Dios hizo ayer también lo hace hoy. Y la segunda venida está anunciada. Y que tengamos la luz, la llama encendida de nuestros faroles. Y que sepamos ver. Y que podamos discernir signos. Y que abramos un poco más el corazón y nos saquemos la venda de los ojos. Y juzguemos menos a las personas. Y tratemos de que cuando alguien que tiene luz se acerca, no hacer la bolsa, no destrozarla, sino acercarla, contenerla, ayudarla a esa persona. Porque puede ser Cristo. Acordate siempre que su segunda venida está anunciada y que Dios no avisa. Dios llega como un ladrón en medio de la noche. Y Dios no va a decir soy Dios. Y todos vamos a estar puestos a prueba. Les dejo esa reflexión y ese ejercicio. Y bueno, y también él me marcó que hoy hablara un poco de lo que son los miedos y de las preocupaciones y de las dudas que a veces en el camino de fe se nos plantean, y que a mí me fue enseñando a través de mi proceso de conversión, y que también el sacerdote iba explicando. Yo digo siempre que Dios me enseña, pero que también yo pongo mi voluntad, y cuando voy a misa y cuando voy a la iglesia escucho mucho lo que dice el sacerdote, escucho mucho la prédica. Y me pasó que en esa anterior parroquia donde yo estaba, esa etapa de ese sacerdote estaba manejada por Cristo de una forma muy tremenda, y sus prédicas eran mucho una catequesis
remasterizada, digo yo, porque como que nos iba llevando y nos iba explicando todos los temas de fe, y el que era nuevito y el que no entendía y el que era ignorante de la fe aprendía en esas clases de catequesis que él daba intensivas. Y era el Espíritu Santo el que obraba en él, y entonces nos iba tocando. No fue en vano todo lo que él hizo, porque en ese mismo año, en esa misma época, se ve que el Espíritu Santo circulaba por esa iglesia, mucho. Y fuimos 9 personas tocadas. Y tuvimos 9 personas el mismo tipo de conversión que tuve yo. La única diferencia que tuvimos esas personas es que esas personas, muchas son religiosos ya. Muchos se hicieron religiosos. Y yo todavía no. Yo estoy acá predicando a Jesús y llevándole la palabra a todo el mundo, pero como que sentí que por ahí mi camino no era el de religiosa. Sentí, sobre todo me marcó, ¿saben cuándo? En el momento en que me persiguieron dentro de la iglesia, allá en Lanús. Y entonces ahí entendí que si yo vivía ese tipo de persecución dentro de la iglesia, no me iba a exponer a meterme dentro de un lugar religioso donde podría haber personas no convertidas como había ahí adentro, y someterme a todos esos padecimientos que pasé en el otro lugar, porque la pasé horrible. Y eso fue lo que terminó de definir que yo no quería ese camino para mí, y que Dios claramente va marcando, porque tuve muchos testimonios de otros sacerdotes que me contaban. El padre Gustavo Saibane contaba un poco cómo fue el camino de su fe y cómo fue el camino de su conversión, en un encuentro muy, muy, muy reducido y con algunas personas que fuimos privilegiados, ¿no?, de escucharlo, de escuchar su testimonio. Y él decía que él después, él iba a ser médico, él iba a hacer camino, estaba destinado a ser médico, y que aparece en su vida un retiro espiritual, y que él primero tiene 2 procesos. Él va a la iglesia a anotarse a ese retiro espiritual y se encuentra con un sacerdote muy ungido que se le acerca y le habla, y ese sacerdote había visto ya algo en él, y ese sacerdote descubrió muchas personas que después fueron religiosas, entre ellos él, y que él se anotó en ese retiro espiritual, entró siendo posible médico y salió siendo sacerdote, porque él no tuvo ningún tipo de duda de que después de eso quería ser sacerdote. Bueno, a mí eso no me sucedió, pero sí Dios me persigue y me sigue, y es cierto que cuando Dios te sigue, uno no puede escapar. Eso me pasó mucho en la etapa de cuando me perseguían, ¿no? Pues yo sentía culpa de lo que me pasaba. Yo sabía que era por mi fe que me perseguían, y me hacían las maldades que me hacían. Y entonces yo se lo planteaba a Cristo, que yo no era su mejor opción, que por qué no había tocado a alguien que estuviera cerca del sacerdote, que el sacerdote se llevaba bien con ellas. Entonces, ¿por qué no ellas, en vez de yo, que yo no le podía ser útil? Porque a mí me apedreaban o a mí me lastimaban. Y Cristo es así. Cristo cuando te ve, Cristo cuando te toca, Cristo cuando te elige, a Él no le importa lo que digan los demás. A Él no le importa lo que quieran los demás. Él te persigue, y uno no puede escapar a la gracia, aún escondiéndose, aún queriendo hacer oídos sordos a todo lo que Dios va haciendo en tu vida. Uno no se puede escapar. Dios te persigue, Dios te sigue. Él tiene un propósito, un plan trazado, y se cumple. Cuando Dios tiene un plan,
No hay quien se ponga en el camino porque Jesús lo hace. Es así que mi camino de fe sigue creciendo. Si no, yo después de haberme ido de esa parroquia donde sufrí tanta persecución, mi fe se hubiese apagado, yo me hubiese callado y todo hubiese seguido su curso con sus favoritas y con todos esos demonios que me persiguieron. Y sin embargo, cuando yo salí de esa iglesia es cuando más crecí en la fe, cuando Dios más me levantó y más me ayudó a salir. Eso es un aprendizaje para vos que estás del otro lado, que cuando te ponen obstáculos, no te achiques, no te chucharres, es Dios el que te sostiene, y si Dios te sostiene, es Él el que se va al frente, y pobre del que se cruce en tu camino, porque es Dios el que los va a barrer. Es así, es así, chicos. Me costó mucho entenderlo, me costó procesarlo, poder salir de la culpa de por qué Dios me había visto. Que quizás te pase a vos que estás del otro lado. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo lo explico? ¿Y cómo lo digo? Y van a creer que estoy loca y me van a juzgar. Y Dios es el creador del mundo. Dios es Dios. Qué privilegio enorme poder verlo, poder hablar con Él, poder que Él vaya rigiendo tu camino y te vaya marcando por acá sí, por acá no. Cuidado con aquel, cuidado con esta. Fíjate lo que pasa después. Todo es Dios, chicos. Y la gracia no se puede frenar. Y es así. Y con respecto a los miedos y a las preocupaciones y a las dudas, porque me fui de tema hablando de eso, yo les contaba que en ese proceso de crecimiento espiritual aprendí, porque no lo sabía claramente, que tener miedo no es de Dios, porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja que vos avances, el miedo corta la gracia, porque hace que vos te dudes. Las dudas no son de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás el camino espiritual tenés que crecer en tu confianza. ¿Te acordás que en los otros videos yo te expliqué que vos tenías que crecer en tu confianza en Cristo? Bueno, la confianza, el crecimiento, la confianza en Cristo es algo que te va a marcar hasta que te vayas de este mundo. Porque es un crecimiento espiritual constante. Uno no es que llega ahí y ya está, ya confía en Cristo y se acabó. No. Es un caminito de hormiga donde uno nunca termina de aprender, donde uno siempre está siendo probado, donde uno siempre está siendo puesto a prueba. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Y siempre estás siendo puesto a prueba. Entonces, uno en ese ir hacia Cristo, en ese crecimiento espiritual, tiene que recurrir siempre a otra de las cosas que les dije en videos anteriores, a la observación interior, a poder ser objetivo con uno mismo y poder ser autocrítico de uno mismo y detectar en el momento en que uno empieza a tener miedos, esos desvíos y decir, no me vas a tentar, los miedos no son de Dios, yo me aferro a Cristo, yo estoy pisando roca y si estoy pisando roca, mi confianza está depositada en Cristo. Sé que no es fácil, yo a veces lo digo y suena fácil, pero cuando aparecen las pruebas, aparecen las cruces, aparecen los problemas, aparecen los perseguidores, la gente que te apedrea, a ver, no es sencillo, claramente que no es sencillo, pero por eso es un caminito de hormiga. Uno tiene que ir tratando de poner su granito de arena, no es de un día para el otro tampoco, no es decir, bueno, tengo fe y ya mañana tengo fe y qué sé yo, en 2 meses ya hice un máster. No, es un proceso que lleva tiempo y cada uno tiene su tiempo, a uno le puede llevar más, a uno le puede llevar menos, es personal, la fe es personal, el encuentro con Dios es personal. Entonces
Lo que para vos puede ser sencillo, para otro quizás no, a otro le cuesta más. Y lo que a otro le cuesta menos, quizás a vos te cuesta más. Entonces, tampoco se frustren si al principio no sucede, pero sí vayan puliendo esas cosas, esos miedos, esas preocupaciones, porque a veces te pasa que cuando se te levantan los gigantes, las preocupaciones están, somos humanos, somos vulnerables, Dios lo sabe, Dios sabe de nuestras vulnerabilidades, pero Dios también se toma de nuestras vulnerabilidades para hacernos fuertes y para enseñarnos a tener fortaleza en Él. Entonces, saber detectar esos momentos donde uno tiene esos desvíos y esas tentaciones, porque también aparecen tentaciones en el medio. Vas a ver mucho que cuando empezás el camino espiritual, por ahí no se te van a acercar siempre personas buenas. Y va a haber también personas que te quieran tentar, que vos quieras transformar, porque yo digo siempre que uno dice, bueno, y ahora llevo la gracia y voy a transformar a esto. Y por ahí, cuidado, porque por más espiritual que seas, el malo también contagia a veces. Entonces, tener ese poder de observación interior tan grande, de poder detectar esos desvíos, y cuando uno está siendo tentado, y cuando en pequeñas cosas, porque siempre digo que Satanás es muy sutil, se mete de una forma que a veces uno no se da cuenta, en actitudes, en respuestas, en gestos, es muy sutil. Entonces, uno, en la medida en que quiere crecer espiritualmente e ir hacia Dios, tiene que saber detectar sobre la marcha eso, que a veces no es fácil, a veces se te pasan. Y también digo que estar en confesión constante también te acerca más a la gracia. Una señora el otro día me preguntaba, porque yo también, era una duda que yo también tenía, yo el poder de la confesión lo descubrí ahora, en esta última etapa, y entonces me preguntaba una señora el otro día en San Expedito me pasó, que me estaba confesando en San Expedito, y esa señora me decía, yo no sé, dice, yo antes quería ir una vez a la semana a confesarme, y el padre me retó, y tiene razón, porque cuando uno se confiesa tan seguido, ya es un juego, ¿me entienden? O sea, peco, total me confieso. No, ojo, cuidado, ese es otro desvío. No, uno, por más que se confiese, tiene que ser todo el tiempo tratar de ser mejor. No es que, bueno, tengo la licencia, o porque Dios me tocó, tengo la licencia para ir y hacerle algo a alguien. No, no está justificado. A ver, al que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces uno siempre tiene que estar siendo puesto a prueba, sobre todo si querés agradar a Jesús y sobre todo si te querés mantener cerca de Cristo. ¿Me entienden? La fe es una prueba constante. Nadie tiene el título de seguidor de Jesús comprado. Nadie tiene agarrado a Dios de las patas, como digo yo. Y cualquier cosita pone en juego nuestra corona. Pone en juego tu corona. Entonces, que nadie se la crea. Que nadie crea que va mucho más allá. Porque por ahí vos vas mucho más allá, pero tropezás y te vas mucho más atrás. Es como el pato. 2 pasos hacia adelante, 3 para atrás. Entonces, la fe es un camino de crecimiento espiritual constante, perseverante. Es eso. Y uno tiene que aprender a observar, aprender a pulir, aprender a corregirse a sí mismo. Porque si te la crees y no te corregís a vos mismo, estás en un problema grave. En serio. Porque lo primero que me enseñó Jesús es el poder de observación. ¿Se acuerdan que yo en los primeros videos les decía, ustedes también se deben haber preguntado lo mismo que yo? ¿Y para qué voy a observar la naturaleza? ¿Y para qué voy a observar los animales? ¿Y para qué voy a...? Observación. Cuando uno agudiza el poder de observación y crece en eso, después es mucho más dócil de poder observar para adentro. Agudizar el poder de observación.
poder tener el don de mirar hacia afuera, pero también hacia adentro. Y sobre todo las personas que por ahí tienen manifestaciones de Cristo. Porque cuando vos empezás a tener manifestaciones, se nota. Se nota. Y se te acerca mucha gente. Y hay mucha gente que por ahí te dice, ¡hey! Te abraza y te besa. Y siempre el mundo es muy advenedizo. Hoy te quieren y mañana te destrozan. Desgraciadamente el camino de la fe es así. Y entonces, teniendo el poder de observación, uno tiene ese poder de que aun cuando me están abrazando, poder estar mirando para adentro qué cosas estoy haciendo mal y que no se me peguen las mañas de los otros. Te tiro un tip, vos lo tomás o lo dejás. Yo te digo lo que él fue haciendo en mí, que también te puede servir a vos. Cada uno, a raíz de su experiencia, toma o deja y aprovecha todos los tips que te pueden tirar para crecer en tu camino de fe. Ojalá Dios quiera que te pueda ayudar. Y bueno, y como les decía, uno necesita confiar en Cristo, sabiendo que aunque hay preocupaciones, que aunque se te levanten gigantes, que aunque estés pasando una prueba terrible, Él camina con vos, Él está con vos y Él tiene el control de las situaciones. Es cierto lo que te dicen de que Jesús no te va a dar una cruz más grande de la que vos puedas soportar. Es real eso. Y aún así recibas una cruz más grande de lo que vos la puedas soportar, en el momento, porque me pasó, lo digo, en el momento en que vos sentís que ya no podés más, en ese momento entra en acción Jesús y empieza Él a luchar por vos. Y no es una frase hecha, es una realidad. Es una realidad, chicos. Lo pasé. Ustedes saben las cruces que yo pasé con mi papá. Yo conté muchos testimonios en distintos videos. Y cuando todo se me hacía cuesta arriba y yo ya no podía más, que yo sentía que soltaba. Acuérdense del video que les conté del Espíritu Santo, de los vientos que venían a favor detrás mío y que cerraban la puerta y le cerraban al mal la puerta con los pasadores. ¿Se acuerdan de eso? Si no, miren otros videos, si les interesa, pueden mirar otros videos. Yo voy contando estas historias. Bueno, y todo es aplicable a lo que a lo que les voy contando, porque todo es un crecimiento hacia Dios. Entonces, todo se relaciona con todo. Bueno, cuando Dios te da una cruz y vos sentís que sobre tus espaldas ya no podés más, en ese momento, como conté en ese video, los vientos del Espíritu Santo vienen a tu favor y es Dios el que entra a luchar por vos. En serio lo digo, créelo porque es real. Si estás pasando una prueba terrible del otro lado, yo sé que hay gente que está pasando pruebas terribles del otro lado y que me están escuchando, no tengas miedo. Y aun cuando todo es adverso, no tengas miedo. Y aun cuando todo se te hace cuesta arriba y todo te dice no va a poder, no se va a poder, está todo mal, seguí confiando en Cristo. Tenés miedo, es normal que a veces uno en su humanidad sienta que le mueven el piso. Seguí confiando que tu corazón siempre esté confiado en Dios. Es difícil, es un camino de espiritualidad bastante complejo, pero los valientes, los que tienen ese hambre de Dios, alcanzan la gracia de Dios. Y Dios, en ese confiar, premia a la persona. Y muchas veces te coronas con la corona de la victoria. Siempre, porque cuando Dios entra en acción siempre gana. Él siempre reina. Él tiene el control de todo. A veces nosotros, incluso los que por ahí estamos un poco más crecidos, hasta a nosotros nos pasa de dudar y de olvidarnos de todos los signos y los prodigios que vemos.
El diablo es muy sutil. El diablo a veces te da la pastillita y te hace olvidar. Por eso uno tiene que estar permanentemente en contacto con Cristo, en permanente oración, en permanente presencia de Cristo, para no olvidarnos. Por eso también si tenés signos, si Dios está obrando en vos, si Dios se está manifestando en vos, es bueno que lo escribas en diarios, porque en los momentos en que estás atravesando un problema, una cruz, y el diablo te da la pastillita y te nubla la visión, vos puedas leer lo que Él hizo en vos y refrescar el poder sanador de Cristo y ponerte fuerte en la fe. Uno en medio de las pruebas siempre tiene que tratar de estar fuerte en Cristo. Y en los momentos en que el demonio más te ataca, más presencia de Cristo tenés que tener, más presencia en las iglesias tenés que tener, más presencia en tomar la Eucaristía. El diablo no soporta a Dios. El diablo sabe que está vencido ante la presencia de Cristo. Y es ahí donde tenés que arremeter. No ahogarte en tus problemas y decir no puedo más y entonces no voy, no, y no me siento bien y no voy a la iglesia. Es lo peor que haces. En los momentos de cruces, lo peor que podés hacer es alejarte de la presencia de Dios. Porque entonces gana el malo. Tu fe se debilita. Él juega con eso. Él hace que vos te debilites, que los problemas te abrumen, que tu estado de ánimo caiga. Y es ahí donde te golpea, donde te faja, donde te tira al piso y te faja. Cuando el diablo te ataca, es cuando más tenés que ir a la iglesia. Es cuando más no tenés que tomar decisiones. Es cuando más te tenés que abrazar a la fe. Aferrate, siempre hay personas de fe o espirituales, siempre Dios va a poner algún angelito o alguna persona que te escuche, que pueda hablar con vos, que te pueda traer, que te pueda levantar el ánimo. No dejes que te gane la depresión, no dejes que te gane la angustia, no dejes que te gane ese estado de ánimo que baja, la vibración baja. Siempre digo que la vibración baja no es de Cristo. Cuando alguien que es medianamente espiritual o que está creciendo en la fe, baja la energía, baja la vibración, se le pegan todas las cucarachas, todo lo que está por debajo, todo lo malo. ¿No te pasa que a veces cuando te pasa una mala te vienen 50 malas? ¿Por qué? Pregúntate por qué. Porque estás vibrando bajo. Y cuando uno vibra bajo, se te pegan todas las cucarachas, todas las moscas. Uno tiene que ser águila, tiene que volar alto. Y en la medida en que vos vueles alto, es como las águilas que a veces cuando se le pegan las cosas malas que los vienen a molestar, elevan el vuelo, y esos no resisten, les falta el oxígeno y entonces se desprenden, caen. Cuando uno tiene vibración alta, todo lo malo que se te pueda pegar no resiste ante la luz y cae. No sé, es mi experiencia y es lo que yo te puedo contar y es lo que voy aprendiendo en todo este camino de fe, ¿no? Que por eso pasa mucho también en este cierre de año, pasa mucho en la Navidad, que empiezan a suceder un montón de cosas malas. Y también es cierto que el inicio de año marca el resto de tu año, de cómo continúa. Y entonces es bueno que vos siempre estés en presencia de Jesús y que inicies el año con optimismo y con alegría de Cristo, porque la bendición se va a multiplicar a lo largo de tu año. Si vos empezás triste, apagado, mal, puede que tu año esté muy signado por las tristezas. No digo si estás atravesando una cruz. Si estás atravesando una cruz, estás en presencia de Cristo. Y si estás en presencia de Cristo, Cristo te rige. Y todo lo que se te ponga en el camino te lo va a correr. Quédate tranquilo que Dios te va a defender siempre. Porque Dios siempre actúa y Dios siempre protege a las personas que ama. De verdad, es real eso.
Y otra cosa que se me apareció para que pudiera hablar de ustedes, hablar con ustedes, es lo que nos sucede muchas veces tratando de complacer a otros. Y eso también nos pasa mucho en el proceso de conversión, que a veces tratamos de encajar dentro de los grupos de fe o de los grupos religiosos. Y entonces tratamos de ser lo que los demás quieren y no lo que verdaderamente somos. Y lo que tenés que entender en este camino de fe es que vos no estás para agradar a nadie. Vos estás solamente para agradar a Dios. Y en la medida en que vos agrades a Dios, es Dios el que te va a rodear de personas que te acepten y te quieran. Siempre va a haber alguien que no te quiera. Siempre va a haber alguien que te persiga. Pero se encarga Jesús de ellos. Se encarga Jesús. Por eso te digo muchas veces que cuando estás en un lugar donde te atacan mucho, aléjate de ese lugar. Poné siempre en la balanza tu fe. ¿Podés crecer en ese lugar? ¿Podés soportar el ataque y crecer en ese lugar? ¿No? Andate de ese lugar. Volá de ese lugar. Porque nada te aporta un lugar que no te permite crecer en Cristo y que te martiriza. Lo único que hace es bajar tu vibración, te cierra el círculo y te destroza. Y te destroza porque ¿cuántas personas pasa? Doy otro ejemplo. ¿Cuántas personas son lastimadas en la iglesia y dejan su fe? Porque son tibios o porque no tienen el crecimiento espiritual y salen corriendo disparados y yo no vuelvo nunca más a una iglesia. Me ha pasado esta semana encontrar personas así y tratar de convencerlas, y todavía estoy en ese camino de tratar de convencerlos para que vuelvan, porque los han lastimado mucho y porque creen que todos los lugares son iguales, y los lugares no son todos iguales. Siempre digo que a veces hubo un momento donde yo le pregunté a Cristo por qué permitía ciertas maldades que me hacían, y Él me contestó, y yo en ese momento no lo entendí, lo entiendo hoy recién, que la cabeza de la campana tenía la culpa. Y yo decía, ¿la cabeza de la campana? ¿Qué es la cabeza de la campana? La cabeza de la campana. ¿Qué es la cabeza de la campana? Y hoy entiendo que una persona que no está convertida y que dirige esa estructura puede generar un campo de flores hermosas o puede generar un campo de espinas y cactus. Y si hay rosas en medio de todos esos cactus y espinas, claramente los cactus, la proliferación de cactus se los va a devorar. Y entonces también es eso un poco, ¿no? Buscar lugares donde la estructura conozca a Cristo, donde la estructura haga la cabeza de la campana. No quiero nombrar a nadie, pero que la cabeza de la campana siga, explique, predique lo que es Dios, no solo con la palabra, no solo de la boca para afuera, sino con el ejemplo. Espero poder explicarlo bien. Ay, le pido a Dios que esté explicando las cosas bien. Buscar lugares donde te predican con el ejemplo. Claramente, las iglesias son hospitales de rotos, vas a encontrar gente buena, gente mala, y vas a encontrar lugares de gente convertida y de gente que te dice que es la renovación y es un nido de ratas, perdón que lo diga así, pero a veces hay nido de cucarachas en lugares de renovación, como fue mi anterior parroquia. Y perdón si se enojan, pero es la realidad. Alguien se los tiene que decir. Y Dios no me deja mentir, claramente. Y lo digo firme, porque Dios conoce el paño y conoce a cada uno. Y por más que te ponen cara de bueno y te hagan así, a veces la gente no está convertida. Y a veces la gente hace cosas malas. Y cuando hace las cosas malas hay que decirlas, no hay que callarlas, no hay que tragarlas para adentro. Porque nosotros queremos la iglesia de Cristo, queremos ser seguidores de Cristo, entonces tenemos que predicar y tenemos que
que llevar la palabra y acercarnos al hermano. Y si queremos un cambio, tenemos que empezar por nosotros y por generarlo, donde nos movemos y dónde estamos. Entonces, bueno, nada, me parece que hablé de más. Perdón, a veces soy un poco impulsiva. Dios sabe que no lo hago con mala voluntad. Y Jesús sabe. Y nada. Y espero que vos puedas crecer en tu camino de fe. Y que todos estos testimonios que yo te estoy dando sirvan para que vos, si estás en un lugar que es tóxico, puedas salir de ahí, puedas ir a otro que no sea tan tóxico, o que sea sano, o que no sea perfecto, pero que vos te sientas cómodo y puedas crecer en la fe. El puntapié inicial es siempre encontrar una iglesia donde vos puedas crecer en Cristo. Si vos no creces en Cristo, por más que te lleves bien con el sacerdote o con alguien que está sirviendo, no sirve. El puntapié inicial es crecer en Cristo. Recordá siempre, el puntapié inicial es tu encuentro personal con Dios. No es con el sacerdote con el que te tenés que encontrar, es con Dios, es con Cristo. Y el sacerdote tiene que guiarte, pero no hacerte depender de él. Porque si te hace depender, tampoco está cumpliendo lo que Dios quiere. No somos pertenencias de los consagrados, sino somos pertenencia de Dios. Y ellos son nuestros pastores que nos van guiando y nos van acompañando en ese proceso. ¿Sí? Ellos también están creciendo con nosotros. Nosotros crecemos, pero también crecen ellos, porque aprenden con nosotros también. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que ser armónico. ¿Sí? Rotos, la iglesia es un hospital de rotos. Va a haber buenos y va a ser malos. Pero que los malos nunca exterminen a los buenos. Porque si los malos exterminan a los buenos, estás en un problema grave. Porque se te va a llenar la iglesia de malos. Y eso no es de Dios. Bueno, nada. Hablé mucho, chicos, hoy. Y no quería hablar. Me está hablando el pajarito. No sé si lo escuchan. Yo tengo un pajarito, un gorrión, que me viene a saludar todos los días a la ventana. Escúchenlo, está acá. Lo estoy viendo. Ay, que no puedo dar vuelta a la cámara y no se los puedo mostrar. Está acá, me vino a saludar, mira, qué signo grande de Dios. Es un gorrión silvestre, salvaje, que está, pero desde hace un tiempo siempre me viene a visitar y a veces me trae los otros gorriones con él. No me tienen miedo, se quedan acá y me vienen y me cantan. Y ahora está cantando, escuchen, ¿lo escuchan? Está cantando, mira cómo está cantando. Nada, es una bendición de Cristo esto. Gracias a Jesús que me permite vivir estas cosas. ¿Vieron? Les dije que a veces uno no puede escapar a la gracia. La gracia de Dios te persigue. Cuando Dios te quiere y Dios te ve, te persigue. Y no hay nadie que te pueda hacer claudicar, porque es el propósito de Dios. Y Él es el que rige tus pasos. No te debilites, crece en la fe. Y los que estamos dentro de la iglesia, abracemos a los que nos necesitan. Más abrazos y menos agresiones. Más cariño de verdad y menos cosas fingidas. Vamos, que podemos. Hay muchas iglesias buenas. Muchas. Muchas. Siempre digo que salí de esa iglesia en la que estaba y encontré muchas parroquias que me abrazaron en la fe y me dieron mucho cariño. Me dan mucho cariño. Y que yo las quiero de verdad, de corazón, porque si ustedes se ponen a pensar y a reflexionar, Cristo, desde su cruz, estando crucificado, seguía pidiendo amor, seguía pidiendo a la humanidad que lo amen. Cristo, con los brazos abiertos, herido, ensangrentado, lleno de dolores y con una corona de espinas, solo le pedía a la humanidad, a esos corazones que lo atacaban y que lo estaban matando. Solo les pedía que lo amen. Jesús pedía amor. Jesús pedía cariño. Él es el Rey del mundo. Él no necesita eso. Pero en su humildad, en su pequeñez, Él no fuerza a la gente a que lo ame. Él pide que lo amen. Nosotros somos un vivo reflejo de Él. La gente tocada por Dios es un vivo reflejo de Él.
y pide cariño y pedimos que nos amen, que no es ni más ni menos que lo que Cristo pidió estando crucificado en la cruz y que hoy en día se lo pide a toda la sociedad, a todo el universo. Amor. Con amor transformamos, no lastimando, no haciendo daño. Espero esto haya servido a tu fe, a tu crecimiento espiritual. Tómalo o déjalo. Que sea Dios el que guíe tus pasos. Que tengas un hermoso fin de semana y Dios te bendiga mucho, mucho. Y la Virgen te cubra con su manto y con su luz. Y no estás solo. Somos muchos los que estamos acá. Fíjate las fotos, entra, mira. Somos muchos los que estamos acá. Y si necesitas ayuda y si necesitas hablar con alguien, búscanos. Porque estamos para ayudarte. Somos de Dios. Somos hermanos en fe. Y haciendo el bien y ayudando a otros, también nos ayudamos a nosotros. Dios te bendiga mucho.